Capítulo 60. Interinato del presidente Portes Gil. A la muerte del general Obregón, 1928, abandoné para siempre todas mis actividades políticas dentro de la lucha electoral. Me consagré por completo a mis labores docentes en el glorioso Colegio de San Nicolás de Hidalgo de mi amada ciudad de Morelia, y tuve el gusto de dedicarme a reorganizar la hermosa y rica biblioteca universitaria, a la que, después de una ausencia de más de 25 años, he vuelto nuevamente, 1957. Aquí estoy, tras de un montón de infolios que la rapiña de unos y el descuido de otros han mermado bastante, y aquí quisiera morir, como queda olvidada una vieja plegadera de marfil amarillento entre las hojas de un incunable. Pero vuelvo a reanudar mi narración de aquel año de 1929, en cuyo mes de marzo estalló una de las más absurdas azonadas que han desangrado a nuestro país. Ya de los últimos meses del año anterior, 1928, y con motivo de la lucha electoral en la que, como dijimos, figuraban como candidatos los señores Aarón Sáenz, Gilberto Valenzuela y José Vasconcelos, el tono de la voz de los candidatos y de sus propagandistas había subido bastante. No se dedicaban, como era lo debido y correcto, a ensalzar las cualidades de sus postulados o las ventajas de sus programas políticos, sino a denigrar al general Calles y a cuantos lo rodeaban, a insultar a quienes no simpatizaban con sus candidatos y a denostar a medio mundo. Absurda y peligrosa forma de practicar la disque democracia, forma que deseamos ver liquidada para siempre. En el mes de marzo 1929 se levantaron en armas algunos militares, llevando como bandera el Plan de Hermosillo, en el que, como en todos los documentos de esa naturaleza, se empezaba por desconocer al gobierno constituido, entonces presidido por el licenciado Emilio Portes Gil como presidente de la República, a los gobernadores de los estados y a todas las autoridades que no secundaran el movimiento. Y tras de exponer sus ideas en 15 artículos, invitaban al pueblo a la lucha armada, al grito de «Abajo el dominio de Plutarco Elías Calles». Iniciaron el movimiento los generales Francisco R. Manso, Fausto Topete, Ramón F. Iturbe y Roberto Cruz, designado como jefe en la nueva lucha el general Gonzalo Escobar. Este levantó la rebelión en la ciudad de Torreón y la secundó en Veracruz el general Jesús M. Aguirre. Pero eso fue todo. El ejército y especialmente el pueblo vieron con la mayor indiferencia aquel movimiento, que si podían atribuirle alguna razón en cuanto a lo que ellos llamaban la tiranía callista, muchos de los que entonces protestaban habían contribuido a crearla, puesto que habían sido consejeros y colaboradores inmediatos del presidente Calles, ya que habían sido secretarios de Estado o amigos del que ahora llamaban tirano. 3 fueron las zonas en las que se desarrolló aquel movimiento subversivo. Los rebeldes de Hermosillo avanzaron sobre Mazatlán, en donde fueron contenidos y derrotados por las fuerzas del general Jaime Carrillo, mi paisano y compañero. El general Aguirre, rebelde en Veracruz, fue abandonado por una parte de las fuerzas que mandaba, que no lo secundó. Aguirre fue combatido por el general Miguel M. Acosta y, seguido de pocos hombres, se dirigió a Tehuantepec y al llegar a la estación de Almagres fue aprehendido y fusilado. 20 días después de su sublevación, 21 de marzo de 1929. El general J. Gonzalo Escobar, que se levantó en Torreón secundado por el general Francisco Urbalejo, que guarnecía Durango, tras de tomar algunos caudales en aquella ciudad, se dirigió a Monterrey, que ocupó por sorpresa, y luego a Saltillo, ciudades en las que también se hizo de suficientes recursos. Pero al sentir la proximidad de las fuerzas leales que mandaba el general Juan Andrew Almazán, se marchó hacia Chihuahua, a donde también se dirigieron los rebeldes de Durango. En Chihuahua se encontraba el general Marcelo Caraveo, que era adicto a los rebeldes. El presidente Portes Gil, con la violencia que el caso ameritaba, designó al general Plutarco Elías Calles para que combatiera a los rebeldes.
Calles marchó en persona a perseguir a los infidentes del norte y formó 3 poderosas divisiones, una a las órdenes del general Saturnino Cedillo para que combatiera en el centro del país, otra a las órdenes del general Lázaro Cárdenas para desbaratar a los de Sinaloa y Sonora, y la tercera al mando de Almazán para exterminar a los de Chihuahua. Estas 3 divisiones cumplieron satisfactoriamente su cometido, pues a los pocos días Cárdenas había recuperado todo el noroeste, hasta Hermosillo. Cedillo había sofocado los brotes del centro del país y Almazán libró las más reñidas batallas en Jiménez y en Reforma, en cuyos combates las bocas de fuego de la artillería mandada por mi estimado amigo y paisano, el señor general Nazario Medina Domínguez, consumaron el triunfo. Los tiros de cañón dirigidos por el general Medina fueron los últimos que se escucharon, en la que esperamos sea la última guerra fratricida que haya ensangrentado el territorio de nuestra patria. Ya en son de triunfo pudo avanzar Almazán hasta Chihuahua, que desalojaron los rebeldes marchando al extranjero, de donde al cabo de pocos años pudieron regresar debido a la amnistía que les otorgó el presidente Cárdenas. Hoy ya es su patria. Son elementos dedicados a laborar por el bien común, olvidando los tormentosos años de nuestras guerras. El presidente Portes Gil concede autonomía a la Universidad Nacional. Apenas pasado el movimiento subversivo militarista, a mediados de 1929, un conflicto de índole distinta, pero también de importancia, se le presentó al gobierno. Fue una de las muchas rebeliones estudiantiles que de tiempo en tiempo y por causas muchas veces baladíes se provocaban entre el elemento estudiantil en contra de las autoridades, ya fueran universitarias o de la Secretaría de Educación, de donde dependía entonces en lo administrativo la propia universidad. Esta rebelión estudiantil de mediados del año de 1929 tenía caracteres más serios, y el presidente Portes Gil, como universitario y hombre inteligente, conocedor de los problemas de la juventud, resolvió de una vez por todas que el gobierno entregara a la universidad todo cuanto de ella retenía, otorgándole autonomía completa por el decreto de fecha 26 de julio del expresado año de 1929. El clero católico se somete al gobierno. La rebelión cristera, de la que nos ocupamos en capítulos anteriores, daba todavía señales de vida a mediados del año de 1929. El 27 de abril de ese año, el general Cedillo tomó la población de Tepatitlán, último reducto de los cristeros. El día 4 de junio fue muerto en un combate el general cristero Enrique Gorostieta, y el 1 de julio, cerca de Arandas, fue capturado el cura Aristeo Pedrosa, uno de los frailes más sanguinarios con que contó la revuelta. Se le llevó a Arandas, se le sujetó a un consejo de guerra y se le fusiló. Ahora todos estos bandidos están resultando mártires en ciertos libracos que vienen publicando los fanáticos. Ante semejante desastre, el clero católico mexicano resolvió acercarse al gobierno, que presidía el licenciado Portes Gil, y entrar en arreglo con él para reanudar públicamente los cultos, someterse a la Constitución y respetar las leyes. Quien promovió este acontecimiento fue el arzobispo de México, don Pascual Díaz, sacerdote jesuita, fiel a la máxima de esta compañía que expresa: entra con las ideas ajenas y sal con las tuyas. Esta sumisión no puede ser sino aparente, porque ellos jamás podrían estar de acuerdo con nuestra Constitución. Para un católico fanático, primero es obedecer las disposiciones del gobierno del Vaticano, antes que las leyes de nuestro país. Ellos sí son siervos de una nación extraña, el Vaticano, y luego, en lo que no ofenda a las leyes de México. Pero para ocultar su traición, gritan a todos los vientos que los socialistas, a los que apodan rojillos, obedecen a un gobierno extraño. El día 27 de junio, después de algunas pláticas habidas entre Monseñor Pascual Díaz y el presidente Portes Gil, se reanudaron los cultos públicos en los templos. El clero, por boca de su más alto representante, pidió perdón y ofreció acatar la ley.
Por ahí debieron de haber empezado. En vano tanto derramamiento de sangre. Sobre las entrevistas y arreglos entre Monseñor Díaz y el presidente Portes Gil, escribió un libro don Alberto M. Carreño, secretario del arzobispo, de cuyo libro se impidió la circulación, por lo cual es muy poco conocido. El monacillo del Sagrario, como así mismo se llama el señor Carreño, debe haber revelado algunos hechos que al clero le importaba no fueran conocidos. Algún día lo serán.